Según la PDI, las investigaciones sobre casos de grooming, abuso sexual impropio y delitos relacionados con Internet aumentaron de 296 a 396 en 2013. Esto se debería a la cantidad de objetos tecnológicos que están en manos de menores. Es un tema que queremos ahondar. Nos encontramos con el subcomisario de la Brigada del Cibercrimen de la PDI, Andrés Godoy. Subcomisario, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Hola, buenos días. Bueno, yo le preguntaba fuera de cámara sobre el aumento de esto y mi pregunta iba, y se la voy a hablar nuevamente, sobre si esto tiene que ver con la cantidad de usuarios que aumenta y el acceso a Internet, o más bien con el cuidado que aún no se tiene en su totalidad para evitar delitos de este tipo. Claro. Bueno, ya lo señalaba el día de ayer, jefe nacional, prefecto Hugo Pérez, las cifras han aumentado en el 2012, 296, al año 2013 a 396, y también han aumentado la cantidad de detenidos, producto de las investigaciones. Entonces, nosotros tratamos siempre de entender cuál es el fenómeno que está asociado a estos aumentos. Y en este sentido, nosotros hemos detectado que las campañas que realiza la Brigada Investigadora del Cibercrimen y en general la Policía de Investigaciones han facilitado que la gente sepa cuál es nuestro trabajo y sepa que pueden denunciar. Entonces, en este sentido, muchas de las investigaciones nos permiten detectar que de cierta forma, y lamentablemente las víctimas de los delitos de grooming pueden llevar 1 hasta 2 años siendo víctimas, y en la actualidad han sido detectados por los padres quienes van a denunciar. Lamentablemente es un delito muy silencioso, por el temor, por la vergüenza y distintos factores sociales que influyen en que el niño no pueda comentar lo que le está pasando. Ahora, la gran pregunta que surge, y probablemente que son padres, es cómo uno puede prevenir esto, porque hoy día, y lo decíamos en la introducción, la mayoría de los niños u adolescentes tienen en su poder más de algún aparato tecnológico, tienen o tablet o un celular con acceso a Internet o el mismo computador, y por lo tanto también muy vinculados con el tema de las redes sociales, de Internet, de compartir con amigos. Y para un padre que a lo mejor no es tan asiduo a la tecnología, dice, bueno, ¿puedo como yo controlar o monitorear esto? Claro, en ese sentido, nosotros en las campañas que realiza la Brigada tenemos distintas charlas que se dictan tanto a alumnos como a apoderados e incluso profesores. Y por lo general, nosotros como padres, si estamos entregando un medio tecnológico a un hijo, también eso implica una responsabilidad, y la responsabilidad tiene que ver justamente con que entreguemos un dispositivo seguro, que tenga mecanismos de supervisión, control parental, mecanismos de antivirus, y no tan solo herramientas gratuitas, sino que herramientas pagadas que nos permitan ejercer una especie de control parental. Que, en definitiva, muchos de los padres nosotros creemos que tenemos plena confianza en nuestro hijo. O sea, yo confío en mi hijo, yo sé que él no va a hacer algo malo, lo cual está bien, pero ¿qué hay al otro lado de Internet? ¿Quiénes son las otras personas que están? Nosotros no podemos confiar en ellos. Entonces, en ese sentido, también como padres a lo mejor deberíamos preguntarnos si mi hijo confía en mí como para contarme qué cosas están pasando o qué le está sucediendo. Es bueno que un padre se vaya haciendo tan amigo de tecnología como su hijo, porque a veces los hijos hacen o hay ciertas modas en Internet. Recuerdo de hecho un caso donde habían niñas adolescentes que se sacaban fotos prácticamente casi desnudas porque era una moda sacarse fotos así. Es bueno que un padre vaya a la par tecnológicamente con un hijo y conociendo cada una de las cosas o redes que están de moda. Absolutamente. Es muy importante que los papás mantengan incluso un lenguaje apropiado y conocido por los niños, porque muchas veces existen pequeñas palabras o sílabas que en realidad no tienen sentido y que significan algo más allá. Por ejemplo, el conocido LOL, que es Laughing Out Loud, que es como riendo muy fuerte. Muchos de los papás no saben qué significa. Y así como esas palabras, hay otras que advierten, por ejemplo, estoy con mi papá al lado, en caso de que él esté conversando. Y esté cerca mirando el computador. Entonces, es importante que los papás sepan de tecnología y sepan cuáles son los gustos e intereses de los niños en general. Porque, por ejemplo, si yo sé que a mi hijo le gusta mucho el anime, y sería importante que yo supiera específicamente cuál es el personaje favorito de él, porque a veces al buscar, y lo podemos hacer como ejercicio en la casa, al buscar ese personaje favorito en Google, puede que aparezca material pornográfico, obsceno, o ¿por qué? Porque tal vez la palabra japonesa de ese nombre signifique otra cosa en términos de Internet. Entonces, por eso es importante conocer los gustos de nuestros hijos, saber en qué están interesados, qué grupos musicales les gustan, para que nosotros mismos hagamos esa revisión previa
y ver si efectivamente la palabra que está buscando, por ejemplo, en Google, no arroje cosas obscenas o material ilegal en el fondo. ¿Qué pasa en el caso de los adolescentes que son un poquito más rebeldes, si se quiere llamar así? Y claro, y por ejemplo va a haber un papá que le va a hacer ciertas preguntas y él un poco aburrido, molesto por las preguntas, sencillamente opta por sano y bloquea o elimina de, no sé, Facebook o alguna cosa a los papás. ¿Cómo puede un papá controlar ahí? Claro, lo importante tal vez que podemos sugerir nosotros es que los papás nunca tienen que dejar de ser papás porque el niño está en Internet. Siempre tienen que ejercer su rol de autoridad como padre y establecer mecanismos de control. Hay algunos autores que sugieren, por ejemplo, dar un vistazo sobre el hombro, físicamente sobre el niño para ver qué está haciendo. Porque en el fondo Internet nos ofrece un anonimato que nos protege y obviamente nos pone en riesgo a nuestros hijos. Entonces, la confianza es algo que tiene que ser cultivado. ¿Qué pasa en esta época, verano? La mayoría de los niños jóvenes están de vacaciones. Hay que ser súper sincero, muy pocos se dedican a hacer actividad al aire libre y la mayoría está o con su celular o con su tablet o con su computador, incluso en la playa, una vez que están ahí pegados, ¿no es cierto?, a un dispositivo electrónico. Ahí un poco claro, los papás son menos duros quizás en el área porque están de vacaciones, pero ¿cómo puede uno también controlar que no haya un exceso del uso de esas herramientas y que no esté el niño en algo que no corresponda? Claro, ahí... A ver, ¿cómo lo explico en realidad? Porque en el fondo existen herramientas, existen software que son de control parental, incluso los mismos antivirus nos permiten llevar de cierta forma registro de las actividades que está dando el usuario del equipo en ese momento o de cualquier dispositivo en general. Y de alguna forma nos pueden generar alertas e informar que se está visitando un sitio indebido o se están buscando cosas indebidas, pero también de cierta forma invade la privacidad que tiene este joven adolescente y busca de cierta forma este tipo de material, supongamos. Entonces, ahí lo que insisto es básicamente la confianza que tiene que existir recíprocamente. O sea, el joven tiene que confiar tanto en su padre como su padre en él. Eso es como el consejo principal. En ese sentido, entonces, clave la relación que uno genere cuando el niño recién se está iniciando en el uso del computador. Absolutamente. Porque cuando los niños son pequeños solo juegan, pero en la medida que van creciendo van buscando otras cosas. Sí, absolutamente, conocer los gustos del joven, y el papá tiene que estar, la mamá, a la vanguardia de la tecnología, porque en el fondo él le está facilitando los medios para que él tenga acceso a un material que lamentablemente no tiene control. O sea, puede existir material muy bueno en Internet, pero también puede existir cosas muy malas. Entonces, si yo le entrego la herramienta, tengo que tener los cuidados para que ese joven no caiga en lo que no queremos. Ahora, los delitos se han incrementado y también se ha incrementado el número de usuarios, lo que, claro, es una cuestión lamentable porque uno bien preferiría que los delitos fueran disminuyendo. En ese sentido, ¿cómo uno, o cómo, quizás no detectar, es un delito silencioso, pero cómo uno debiera proceder si es que uno nota o tiene alguna señal de que un hijo o algún cercano menor de edad está frente, por ejemplo, a una situación como grooming? Claro, bueno, nosotros en ese sentido, en la Brigada Investigadora del Cibercrimen, pueden acercarse directamente a conversar con nosotros y en general a cualquier unidad de la Policía de Investigaciones, pero en especial nosotros como brigada contamos con profesionales, psicólogos y oficiales a la vez que pueden tener el contacto necesario, como su especialidad lo indica, para poder conversar con este joven o esta niña, por ejemplo, y conocer qué es lo que le pasa. Y a través de eso, una vez que detectamos que existe un delito, obviamente tenemos que tomar la denuncia y presentarla al Ministerio Público para empezar a investigar. ¿Pasan ocasiones por la edad propia de los jóvenes o de los niños, adolescentes, que tienen temor a contar ciertas situaciones? Basta que uno recuerde un poco sobre informaciones y hay un montón de casos donde, por ejemplo, se han subido videos a la web con situaciones poco decorosas y que, claro, terminan poniendo un poco de vergüenza también a las personas que son víctimas, a los niños que son víctimas. Claro. Lamentablemente, muchas de estos delitos y estos jóvenes víctimas van de la mano en que el abusador utiliza justamente lo que tú me indicas, el hecho del miedo, el temor de exponerlos al ridículo, exponerlos a la vergüenza, para seguir generando y teniendo control sobre ellos y obteniendo imágenes. Entonces, en ese sentido, los niños
tienen que pensar que tal vez si son víctimas, ellos dentro de su madurez que tienen, por lo general tratan de evitar que le pase a otros niños. Lo que pasó a mí, pucha, yo no quiero que le pase a mi amiga, a mi compañera, y son de repente ciertos tips que tal vez son crudos, pero que de esa forma ayudan y generan las instancias para que este niño hable y cuente lo que le está pasando. Ahora, para finalizar, subcomisario, hay algunos padres que son reacios al uso o a la incorporación de Internet para ciertos tópicos, por ejemplo, para estudiar, para hacer grupos, para, no sé, invitar a una fiesta, porque hoy día usan todo para Internet. Pero también uno debe pensar que la tecnología avanza y que sería un poco extraño abstraerse. Es bueno que uno permita que los hijos, por ejemplo, utilicen estas herramientas para, no sé, en época de colegio trabajar en conjunto, para hacer grupos afines en torno a la música, a series, a juntarse, no sé, a dar en el skate o cualquier cosa así. Sí, en ese sentido, tal vez he sido como insistente, pero en ese sentido los padres tienen que conocer la tecnología, lamentablemente tienen que ponerse... Claro, porque el día del trato es más impersonal a la larga. Claro, porque muchas veces los sitios que nosotros vamos a utilizar para búsqueda de información, para estudio, e incluso puede ser que no tengan el material adecuado, o no sea correcto la información que está entregando. Entonces los papás tienen que buscar de cierta forma los sitios adecuados, que sean de fuentes confiables, que tengan un respaldo atrás de alguna organización y que no sean tal vez copias de estos sitios adaptados a terceras personas, y tal vez vamos a estar aprendiendo de forma inadecuada lo que queremos. Y así también con los sitios de redes sociales. Como tú bien indicabas, muchas veces queremos optimizar nuestros tiempos y evitamos trasladarnos de un lugar a otro, ocupamos una red social, y también tenemos que ver si esa red social, cuál es su objetivo, si es justamente de educacional o solamente de comunicaciones de algún tipo muy específico, porque también existen otros tipos de redes sociales que son para no sé, pornografía, intercambio de imagen, intercambio tal vez de material de propiedad intelectual, videos, películas. Entonces los padres tienen que estar muy atentos siempre. ¿Es recomendable que uno sea amigo de su hijo en Facebook o en redes de ese tipo? Yo creo que sí. Hay algunos chicos que no les gusta. A algunos no les gusta en el fondo, porque tal vez podemos ser amigos y estar mirando. Claro, porque eso sirve al padre monitorear. Claro. Siendo amigo uno tiene acceso a la información. Claro, a algunos niños no les gusta porque en el fondo el papá le opinó en una foto. Claro. Y claramente le va a molestar, pero sí tal vez nos serviría para ver cuántos amigos, por ejemplo, tiene mi hijo en Facebook. Nosotros hemos visto casos de niños que tienen 1000 contactos. Y en la realidad probablemente Claro. es imposible que tengan 1000 amigos a la vez. Exactamente. Entonces, tal vez nosotros como padres tenemos que incentivarles el hecho de, o cuestionarles, ¿qué esperas tú de esta persona si la conoces? O ¿es realmente lo que tú piensas cómo es él? Y muchas veces investigar ese perfil, o sea, uno puede hacer ejercicio, revisarlo, mirar sus fotografías, y que el mismo niño vea o evalúe si en realidad no, yo no creo con esta persona porque tiene gustos que no son afines a los míos, pero son actividades que tienen que ser guiadas por los padres. Bueno, esencial es la confianza y estar ahí pendiente también siempre de los padres, no dejarlo con un lado secundario. Subcomisario de la Brigada del Cibercrimen de la PDI, Andrés Godoy, le agradezco por haber estado con Muchas nosotros. gracias a usted. Ustedes sigan en la sintonía de CNN Chile, más adelante hay más noticias.